Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a ver cómo poder simular de acuerdo al software Chemset. En este caso lo vamos a abrir de manera normal sin usar el foco. Aquí podemos visualizar la interfaz de este software. ¿Qué es lo importante que tenemos que saber? Bueno, que la cuestión de la metodología para poder ocupar la simulación lo podemos seguir de acuerdo a esta parte del simulador. Como pueden ver, aquí en la parte de título, nosotros podemos agregar un título. Este es opcional. No es necesario que lo hagan. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver que ya en el título tenemos una palomita. Esto quiere decir que yo aquí puedo colocar, yo siempre les recomiendo que coloquen el número de simulación que van a hacer, por ejemplo, simulación 1. Y aquí en comentarios, aunque es opcional, también generalmente se les pide que aquí redacten el problema que van a simular. Nosotros para poder hacer la simulación tenemos que seguir en orden cada uno de estas taches. Hay que convertirlas en palomitas. En este caso, por ejemplo, podemos ir a componente, donde aquí pueden visualizar ustedes la base de datos de Chemset. Es una base de datos muy parecida a Coco, por lo cual cualquier componente que ustedes tengan en Coco lo pueden encontrar aquí. Aquí es para la parte de la búsqueda. Hay que decirle que encuentre, por ejemplo, benceno. Aquí lo podemos encontrar. Para agregarlo, nosotros tenemos dos opciones. Uno, darle aquí en agregar o darle doble clic. De ambas formas, van a visualizar que ahora aparece aquí. Ahora podemos buscar el siguiente compuesto, que va a ser tolueno. Al tener esta parte, ya podemos nosotros ver que en el apartado de componentes se va a colocar una palomita, debido a que ya nosotros lo seleccionamos. Como siguiente paso, tenemos la parte de operación. Y aquí es importante porque nosotros podemos ver el potencial de este software. Podemos simular una simulación flash, en donde nosotros podemos ver que esta operación es muy similar a la flash de Coco. Sin embargo, para lo que se usa más Chemset es para cuestiones de equilibrio. Aquí si nosotros vemos, ya se nos despegaron aquí estas opciones. Ya no están bloqueadas. Por lo tanto, en operación, vean que yo puedo seleccionar una de todas las opciones posibles. Puedo yo simular una destilación simple, una destilación extractiva, una destilación azeotrópica o incluso hacer problemas de absorción. También puedo hacer extracción e incluso, como se ve, podemos hacer reacciones aquí. Nosotros vamos a seleccionar destilación simple, pero algo importante a mencionar es que no es una destilación simple como se ve en la literatura. Es una destilación por el método de Mackay. En ese sentido, aquí vamos a tener etapas. Por lo tanto, hay que ver que en el condensador que ya se nos desmarcó, tenemos por default total. Tenemos otras opciones, puede ser parcial o puede ser total pero subempleado o puede ver que no hay. Por lo tanto, de manera normal viene total. ¿Por qué? Porque recordemos que en una destilación el vapor se condensa, el líquido condensado, una parte es regresado como un reflujo y otra parte es obtenido como producto ligero. En el caso del recalentador, trae parcial, pero también tenemos otras opciones. Aquí, ¿por qué es parcial por default? Porque el líquido que es alimentado aquí se calienta. Y una parte de ese líquido se convierte en vapor, que es el que va a subir para convertirse en producto. Por eso es que es parcial. Sin embargo, hay simulaciones donde se puede cambiar la configuración. En el caso del número de etapas, aquí nosotros podemos ver que por default trae 3, pero lo podemos modificar. Por ejemplo, vamos a colocar un 10. Y vean que esto se actualiza. Le damos que sí y ya se actualizó. Empieza a contar a partir del condensador. En este caso, si yo coloco 10 etapas, tenemos que ver que realmente son 8 platos para separación, el condensador y el recalentador. Por lo tanto, 2 platos van incluidos como condensador y recalentador. Eso es importante para la hora de que ustedes simulen, ya que si ustedes quieren una torre con 10 platos de manera oficial, tendríamos que colocar 12 etapas. Aquí la alimentación, por ejemplo, viene como de Fábula 1. Yo lo puedo modificar, tal vez colocarle un 5.
por ejemplo, y vean que aquí se va a colocar. De igual forma, yo puedo tener diferentes alimentaciones y esa es una de las grandes ventajas de este simulador. Por ejemplo, puedo colocar un 7 y ya tengo mi alimentación segunda. Sin embargo, ahorita para el ejemplo que vamos a ver, simplemente consideraremos una alimentación. Ya cuando esto se encuentra en la interfaz de Coco, tiene otras opciones que podemos usar. Por ejemplo, podemos tener salidas laterales. Aquí no es posible. Algo más que nosotros tenemos que saber es que este simulador se potencia si nosotros ocupamos Coco. Sin embargo, también de manera simple lo podemos visualizar que funciona bastante bien. Una vez que ya colocamos todo lo que nos pide esta fase, veamos que operación ya tiene su palomita, vamos a Properties. Aquí es donde nosotros tenemos que seleccionar en K-Value el paquete termodinámico que de acuerdo al problema nos diga. En este caso, vamos a seleccionar Wilson. Aquí también, como pueden ver, en rojo nos marca entalpía, porque tenemos que seleccionar alguna. En este caso, simplemente para poder explicar, damos en exceso, pero podría ser que no hay entalpía, que se calcule de manera ideal o por algún método termodinámico. En este caso, en Properties, tenemos ya todo bien con palomita. Aquí en Physical Properties, hay que fijarse muchas veces que esto que es usar modelos por default esté marcado, porque si no está marcado, tendríamos nosotros que llenarlo. Por lo tanto, es recomendable que se le coloque usar por default para que de acuerdo al modelo que estamos usando, se calculen las propiedades que requieren. También en caso de que haya reacciones, aquí las podemos insertar, lo cual para el objetivo de este video no lo vamos a hacer. Como pueden ver, en Properties ya tenemos nosotros totalmente cargado todo. Aparece ya lo que es la palomita en verde. Ahora sigue la alimentación. En el caso de la alimentación, nosotros tenemos que observar que aquí vamos a meter todos los valores de la corriente de entrada. Aquí, por ejemplo, podemos nosotros colocar las unidades de los flujos. Como pueden ver hasta aquí abajo, está en kilomol sobre segundo. Si no lo tienen en kilomol y lo quieren en flujo másico, lo pueden colocar aquí. Si vamos en orden, nos dice cómo entra. En este caso, generalmente se maneja como split, dividido. En estado, pueden seleccionar temperatura y presión o presión y fracción de vapor. Generalmente se maneja temperatura y presión. Aquí, por ejemplo, en un asterisco nos van a marcar donde tenemos que llenar los datos. Podemos colocar aquí una atmósfera convertido a newton sobre metro cuadrado y una temperatura tal vez de 25 grados, como es por default, pero convertido en Kelvin. Aquí en flujos, ustedes pueden llenarlo. Yo puedo poner, por ejemplo, 1 kilo sobre segundo acá y 1 kilo sobre segundo acá, y en total tengo que tener 2. Algo importante es que aquí nosotros no tenemos que meter las fracciones, sino los flujos individuales de cada especie. Esto de acuerdo a lo que aquí colocamos, ¿verdad? Que estamos colocando en split, es decir, entran divididos. Esa es la parte más sencilla de poderlo configurar. ¿Cómo lo hacemos nosotros si es que el problema nos dice el flujo total y las fracciones? Simplemente multiplicamos el flujo por la composición y de esa forma obtenemos los flujos individuales. Una vez que ya tenemos lleno esta parte, ya aparecerá la palomita y vamos a especificaciones. En especificaciones tenemos todo lo más importante de este simulador. Es lo más complicado de poder simular, porque en especificaciones son especificaciones de toda la columna. La primera pestaña de 4 va a ser correspondiente a presión. Aquí nosotros tenemos que colocar de manera obligatoria la presión del condensador. Por default podemos colocar una atmósfera, aunque esto depende también del problema. En la presión de la columna, nosotros tenemos diferentes opciones. Podemos seleccionar, por ejemplo, que es a presión constante. Podemos seleccionar la presión de arriba y la presión de abajo. Podemos seleccionar diferentes tipos de acuerdo a la etapa o un perfil. Y aquí hay que resaltar que esto se ocupa poco, porque generalmente las columnas de destilación sí manejan un perfil de temperatura y un perfil de presión. Por lo tanto,
Por ejemplo, podemos colocar este apartado. Podemos colocar aquí una atmósfera como una presión de la parte superior y aquí en la parte inferior tendríamos que colocar una presión mayor. Ahorita para hacerlo rápido, por ejemplo, aquí puedo colocar simplemente un 2 y de esta forma ya tengo mayor presión en el fondo. En la siguiente pestaña tenemos la cantidad de calor que se puede perder. Esto lo podemos colocar como un 0 si es que no hay pérdidas de calor. Sin embargo, en algunos problemas, principalmente de balance de energía, sí se consideran a veces las pérdidas, y eso porque sí afectan en la demanda de vapor vivo de calentamiento. Por lo tanto, aquí podríamos meterlo en unidades de joules sobre segundo. Algo importante con respecto a las unidades es que en este simulador no es tan fácil cambiar. Yo aquí si le doy clic, no aparece un cambio. Si yo quiero configurar las unidades que voy a usar, tengo que venir a esta parte de Units y aquí configurarlas. Sin embargo, no es tan fácil que a medida que simulamos, estas puedan ser cambiadas. En eficiencias, por default trae 1. Esta eficiencia tiene que ver con la eficiencia del plato. Cada plato puede tener su eficiencia diferente. Aquí, para fines ideales, tenemos 1. Sin embargo, puede que esto lo podamos cambiar. Con respecto a las especificaciones de la columna, aquí nosotros tenemos que ver que tenemos que colocar una especificación para la parte superior y una especificación para la parte inferior. Eso es importante porque nosotros tenemos que colocar una de las opciones que nos arroja. En ese sentido, por ejemplo, en la parte superior, si le damos aquí en el despliegue, podemos visualizar todas las opciones que el simulador nos puede dar. Desde un radio de reflujo, que si le damos clic, aquí nos puede aparecer un valor que tengamos que suministrarle para poder dar el reflujo. Podemos ver también la cantidad de calor que está retirando el condensador, por ejemplo, o la tasa de destilado, que en este caso sería el flujo. Una tasa de reflujo también se puede dar cuando nosotros lo tenemos en función del flujo, sino aquí también lo podemos seleccionar y tenemos otras opciones. Incluso, por ejemplo, si nosotros ya tenemos conocimiento de una fracción, en este caso mol, de un componente. Todo esto dependerá de qué les diga el problema. Ahorita, por ejemplo, vamos a colocar, para hacerlo sencillo, el radio de reflujo, que en este caso con un valor de 2. En el caso del fondo, de igual forma, dándole aquí clic, tenemos el despliegue de todas las opciones. Aquí nosotros podemos ver diferentes también. Lo importante aquí es qué nos puede dar el problema, ya que nos puede dar un radio de recalentamiento, nos puede dar también la cantidad de calor que el recalentador está utilizando, la temperatura, la tasa de flujo que está saliendo en la parte inferior, o también una composición de algún componente. En este caso, podemos seleccionar aquí para que lo puedan visualizar. Si yo le doy fracción mol de un componente, yo aquí puedo seleccionar alguna. Puede ser, por ejemplo, 99%, pero del producto pesado, si no me va a marcar un error. O también lo puedo colocar del producto ligero, por ejemplo, un punto 20, pero del producto ligero. Acuérdense que en el caso del producto de cola, el producto ligero o el componente ligero va a salir en menor proporción posible. Al hacer esto, nosotros ya podemos ver que la parte de especificación queda llenado y ahora lo que queda es, ahora sí, utilizar la parte de arriba de los iconos. En este caso nos explicó lo que viene siendo la barra, pero el punto más importante sería este triangulito porque es el que nosotros vamos a tomar para poder simular. Aquí le decimos que sí, nos dice que las entradas son correctas, damos OK. Y algo importante es que este software siempre pide que nosotros guardemos la simulación. Si nosotros no lo guardamos, no lo podemos correr. Lo guardamos y como pueden ver, ya se llevó a cabo la simulación. Le damos aquí y ahora podemos visualizar lo que corresponde a una tabla de resultados. Eso lo analizaremos más adelante. Esta es la secuencia básica para poder usar Chemset de manera simple. Algo que es importante de este simulador es que nos arroja las tablas.
Aquí podemos seleccionar qué queremos visualizar. Y también importante, aquí con un clic nos va a dar el McCabe-Thiele del problema. Solamente una consideración, la curva de equilibrio que está en color verde, solamente la dibuja de acuerdo a los platos del proceso. Como pueden ver, nosotros tenemos desde el punto 2 hasta el punto 95. Sin embargo, esta curva solamente es dibujada en la sección de platos. En el caso de los problemas de clase, generalmente la curva se dibuja de manera completa. Algo importante es que aquí podemos nosotros ver la serie de etapas, podemos ver cómo es que la alimentación entra, podemos ver todo lo que corresponde, en este caso, de la operación de destilación. Esto lo analizaremos más adelante en otro módulo. Por el momento sería todo con una secuencia básica para utilizar Chemset. Muchas gracias.